Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quisiera por favor invitarles a que abran su Biblia ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44, que es la porción bíblica en la cual vamos a establecer y vamos a dar el sermón de hoy día. Realmente un texto, para mí, uno de los textos más hermosos que hay en la Biblia. Uno de las porciones bíblicas más lindas, más maravillosas que hay en las Sagradas Escrituras, por lo que hay en ellas, ¿sí? Pero antes de empezar, quisiera pedirles un favor muy grande. Me voy a permitir hacer una introducción muy larga. De hecho, el sermón solamente va a ser 2 puntos pequeñitos nada más, pero la introducción, por favor les pido que me tengan un poco de paciencia. La introducción va a ser, me voy a tardar un poquito en la introducción, así que debemos de tener un contexto muy claro de lo que vamos a enseñar ahora. Es por eso que la introducción va a ser un poco larga y de hecho solamente vamos a ver 2 puntos esta semana y la próxima semana vamos a terminar este sermón. Así que con esto, por favor, acompáñenme a leer ahí Marcos capítulo 12, del versículo 41 al 44. Dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Padre, queremos darte gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecerte, Señor, por tu palabra, Señor. Oro, Señor Padre, para que mientras tu palabra es expuesta, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y nos enseñe, Señor, tu verdad que es en Jesucristo, Señor. Ayúdanos a entender esta tu palabra. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Sí, entonces, bueno, vamos a hacer una introducción. Me va a permitir hacerla en una introducción un poco larga y luego pues el sermón básicamente va a ser 2 pequeños puntos nada más hoy día. Bueno, como usted ve aquí en el capítulo 12 del libro de Marcos, nos presenta justamente al Señor Jesucristo en un momento muy crítico en su ministerio. De hecho, si usted se da cuenta acá ya en el capítulo 12, el Señor Jesucristo ya empieza a enseñar por medio de parábolas. Esto quiere decir que Él ya está terminando su ministerio acá, ¿sí? Y casi ya está acabando su ministerio. Y Él había estado enseñando el Evangelio, enseñando la palabra de Dios, y Él había estado teniendo discusiones con fariseos y herodianos. Ahí, si usted ve en el capítulo 12, versículo 13, confrontamientos muy serios con los escribas, con los saduceos. Ellos le hacían preguntas para ver cómo Él puede caer, cómo Jesucristo puede caer. Es decir, le hacían preguntas capciosas al Señor Jesucristo para ver en qué puede fallar. Sin embargo, el Señor Jesucristo nunca falló en nada. Había tenido todo este tipo de discusiones con ellos. Y sobre todo, casi al final de este capítulo, Jesús acusa literalmente a los escribas de que ellos devoran las casas de las viudas. Y no solamente eso, sino que también Él expone su religiosidad y su hipocresía. Mire ahí, versículo 38 del capítulo 12. Y Él les decía, es decir, el Señor Jesucristo les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones.
estos recibirán mayor condenación. Es decir, que el Señor Jesucristo hace una acusación muy seria a estos escribas, a estas personas. ¿Por qué? Porque ellos, lejos de ayudar a las mujeres viudas, ellos no lo hacían. No lo hacían. Y es ahí donde Jesús, tal vez por haber tenido un día muy largo de discusiones, de pleitos con la clase religiosa, Él va y se sienta, justamente como dice ahí, estando Jesús, versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Él va y se sienta delante del arca de la ofrenda, así como para descansar de todo un día largo que Él había tenido, de discusiones y pleitos, y Él se sienta delante del arca de la ofrenda, dice ahí. Para que usted entienda y tenga más o menos una visión de dónde es que está ubicado físicamente el Señor Jesucristo, Él está ubicado justamente delante del atrio de las mujeres, que era una especie de corredor largo donde iban las mujeres, y ahí en ese corredor había 13 receptáculos, para que usted me entienda, o 13 urnas donde se ponían las ofrendas, ¿sí? Se dividía de esta manera: 7 urnas se ponía para el templo, ¿sí? Para ayudar a los impuestos del templo, y las otras 6 restantes es donde justamente se ponían las ofrendas para el Señor. Y es precisamente ahí, delante del arca de las ofrendas, donde está sentado el Señor Jesucristo, viendo cómo echan o cómo ponen en esas cestas, por así decirlo, cómo echan las ofrendas. Ahí está sentado el Señor Jesucristo, mirando delante cómo están poniendo, justamente en ese corredor largo que quedaba en el atrio o para las mujeres. Es ahí donde está. Esta historia, hermano, es maravillosísima, hermosa, única, bella, sublime. Es una de mis porciones favoritas en la Sagrada Escritura, por todo lo que ella enseña, por todo lo que esta porción nos hace vivir, nos hace entender. Es como que si nosotros estuviéramos viendo básicamente esa escena, el Señor Jesucristo ahí delante, y están ahí al frente las urnas o las cestas donde se ponían las ofrendas y los impuestos para el templo, y el Señor Jesucristo está ahí con sus discípulos sentado, observando eso. Entonces, si usted se da cuenta, lo que acabamos de leer y puso atención, usted puede darse cuenta que cada palabra, absolutamente cada palabra que tenemos aquí es intencional. Es decir, las palabras que están aquí no son palabras que pues se le ocurrió al Señor Jesucristo o al evangelista Marcos escribir acerca de esto. No, cada palabra es intencional. Y sobre todas las cosas, cada palabra tiene un propósito. No están de gana ahí. Si usted se dio cuenta, cada acto, cada acción que vemos aquí es intencional. No hay nada aquí que esté fuera de lugar, no. Si usted se dio cuenta, ahí están los ricos que se acercan, ¿verdad? Las acciones de los ricos echando ahí las monedas. Vemos a esta viuda que solamente pudo echar 2 monedas. Y por supuesto le vemos al Señor Jesucristo sentado delante, viendo a cada una de las personas que se acercan a poner sus ofrendas. Todo lo que vemos aquí es intencional. Obviamente sin olvidar a los discípulos del Señor Jesucristo, que casi al finalizar esta porción bíblica el Señor Jesucristo les llama y les hace entender y les explica lo que realmente está pasando, porque ellos también están viendo eso. Todo aquí es intencional y sobre todas las cosas todo tiene un propósito. Nada de aquí que vemos en esta porción bíblica es coincidencia. Nada está aquí puesto al azar, no. Todo tiene un orden y tiene un propósito. Todo aquí es intencional. Es uno de los pasajes más hermosos de la palabra de Dios. Uno de los pasajes también, debemos de decirlo, más mal entendidos, y perdónenme en el pleonasmo, pero tengo que decirlo, es uno de los pasajes más mal entendidos. Es uno de los pasajes que se han corrompido de una manera muy grande
se ha tergiversado deliberadamente el contexto de este texto. Se ha usado de una manera negligente ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué? Porque se ha utilizado esta porción bíblica para robar a las personas que acuden, a los feligreses que van a una iglesia. Esta porción bíblica ha sido mal usada por todos estos hombres negociantes de la fe, por todas estas denominaciones, principalmente de carácter pentecostal, carismático, movimientos de fe, ha sido mal usada. Y les han hecho creer que porque la viuda dio todo, usted también va a dar todo, y así que usted se va a quedar sin dinero, y les hacen creer que Dios les va a hacer un milagro. Y eso es totalmente mentira. Y aquí está Jesús, sabiéndolo todo. Aquí está el Señor Jesucristo mostrando un atributo divino. ¿Cuál es ese atributo divino? Su omnisciencia. Él sabe todo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Por qué? Porque Él sabe que los ricos echaron de lo que les sobraba. Porque el Señor Jesucristo sabe que la viuda echó todo lo que ella tenía. El Señor Jesucristo mira los corazones. Uno de los pasajes más hermosos, hermano. Vemos también aquí no solamente la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, también vemos la religiosidad sin misericordia. ¿Por qué? Porque en el contexto judío de ese tiempo, la clase religiosa, los escribas, fariseos, herodianos, saduceos, todos ellos, según el contexto judío, debían de ayudar a una mujer de esa categoría, que sea mujer, viuda y pobre. Sin embargo, ellos permitieron que esa mujer se acerque al arca de las ofrendas y dé todo lo que ella tenía. Ellos no debieron haber hecho eso. Debieron haber sido parte de su sustento, de su provisión, de cuidarla. Pero sin embargo ellos no hacen eso, lo vemos aquí. Es decir, vemos a esta clase religiosa sin misericordia. Vemos al hombre que quiere ser admirado. ¿Por qué decimos eso? Porque dice que había gente rica que echaba mucho para que le vean. El Señor Jesucristo está dando un adjetivo calificativo a la ofrenda de estos hombres ricos. Mucho. La gente, estos ricos, querían que todos les admiraran, que todos les vean que ellos echan mucho. Querían ser admirados, olvidando obviamente la piedad y la misericordia. De hecho, ahí en 1 de Timoteo capítulo 6 y versículo 5, el Señor nos manda a apartarnos de ese tipo de gente. Vemos también ahí un corazón que confía en Dios. Es de esta mujer, de esta viuda. Es mujer, viuda y pobre. Es una mujer que confía en Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque ella es capaz de dar de todo su sustento a su Señor, a su Dios. Da su vida misma al Señor, su Dios. Ella sabía que dando todo lo que ella tenía se quedaba absolutamente sin nada para comer, para sobrevivir. También vemos ahí a los discípulos quienes están aprendiendo del Maestro. Él no solamente mira la cantidad, sino también mira el corazón de los hombres. Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios, y especialmente acá en el Nuevo Testamento, vemos que Dios está interesado, preocupado por enseñarnos a cómo usar el dinero, a cómo debe de ser nuestra manera correcta de diezmar y ofrendar al Señor. Es sorprendente ver lo mucho que Jesús trata sobre el tema del dinero y lo que hacemos con él. Es impresionante. Cuando usted lee los evangelios, usted aprende muchísimo. De hecho, es uno de los temas predilectos del Señor Jesucristo en los evangelios. Y permítame ponerle algunos ejemplos para que usted pueda entender esto. De cómo el Señor Jesucristo se preocupó
de poder enseñarnos realmente a cómo manejar el dinero. Usted recuerda ahí en Lucas capítulo 15, del versículo 11 en adelante, nosotros tenemos la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerda usted esa parábola? Un señor rico tenía 2 hijos. El hijo menor se acerca donde el padre y le dice: Padre, dame tu herencia. Eso en el contexto judío era lo peor que podía pasarle a un padre. Que un hijo se acerque estando vivo y le pida la herencia. Eso era una blasfemia, un abuso, un maltrato, lo peor que le podía pasar a un padre. Sin embargo, el padre vende su heredad y le da la herencia que le corresponde a este hijo menor. Entendemos en esta parábola que este hijo va y malgasta lo que el padre le dio, ¿verdad? Luego el hijo pródigo, el hijo ya terminó comiendo con cerdos, viviendo con cerdos. Luego regresa por la misericordia y la gracia de Dios, regresa a la casa de su padre y vemos al hermano mayor peor que el hijo menor. ¿Por qué? Porque él es envidioso. Él estaba más preocupado por las riquezas materiales de su padre que por el beneficio y la salvación de su hermano que se había perdido. Un padre con 2 hijos que nadie quisiera. Luego, por ejemplo, también tenemos la parábola del mayordomo infiel ahí en Lucas capítulo 16, del 1 al 15. Jesús presenta a 2 hombres que malgastaron el dinero que no era suyo. Si usted lee esa parábola, está un hombre rico y el mayordomo. Ambos hicieron mal uso del dinero que ellos tenían. Usted conoce la historia del rico y Lázaro, por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 16, del versículo 19 en adelante. ¿Recuerda usted esa historia? Había un hombre rico. Él hacía banquetes todos los días y afuera de su casa, en la puerta de su casa afuera, estaba un hombre pobre. Este hombre rico nunca mostró misericordia con el hombre pobre. El perro mostró misericordia. ¿Por qué? Porque el perro se acercaba y le lamía sus heridas. El hombre rico no. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esta parábola o esta historia acá? Nos advierte de usar mal las riquezas como un fin en sí mismas. Es decir, que las riquezas solo te sirvan para ti, para ti. Todo lo que tú tienes es para ti. Yo trabajo para mí, yo gano para mí, guardo para mí. Mi plata en el banco es mío, mi casa, mi terreno, mis joyas, todo para mí, para mí, para mí, para mí. Cuidado. Otro ejemplo es el joven rico. Marcos capítulo 10, del versículo 17 en adelante. ¿Recuerda usted la historia del joven rico? Muy conocida por todos, creo yo, acá. Este joven va y se presenta ante el Señor Jesucristo. Algo que debemos de reconocer de este joven rico es que él se presenta de una manera honesta. Él no es hipócrita ante el Señor Jesucristo. No es como estos fariseos, no es como estos saduceos que le hacían preguntas para ver en qué puede fallar Jesucristo. No, este joven rico se presenta de una manera honesta. Había una pregunta en su vida, en su corazón, que le estaba carcomiendo. ¿Cómo hago yo para heredar la vida eterna? Y él se presenta y le dice: maestro, le dice, rabí. Es honesto, es respetuoso, es religioso. Sabemos que es religioso, ¿por qué? Porque él guarda los mandamientos. Y le hace la pregunta al Señor Jesucristo y le dice: bueno, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Y el Señor Jesucristo, conociendo su corazón, le dice: bueno, es muy simple. Vende todas las cosas que tú tienes, regálalo a los pobres, ven y sígueme. El joven rico, ¿qué pasó? Se fue triste. ¿Por qué? Porque él amaba más las riquezas, él amaba más las posesiones. Rechazó la salvación. ¿Recuerda usted la historia de Zaqueo ahí en Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10? ¿Recuerda este hombre pequeñito que se subió a un sicómoro, a un árbol? ¿Recuerda? Un hombre pequeñito, publicano. ¿Cuál era un publicano? Era aquel que trabajaba cobrando los impuestos para el Imperio Romano. Era deshonesto. Si usted lee el contexto de esta historia, esta persona era deshonesto. Era odiado por todos sus coterráneos judíos, por todos.
Sin embargo, cuando él conoce a Cristo, él se convierte verdaderamente. Vemos un verdadero arrepentimiento en la conversión de este hombre pequeño. ¿Por qué? Porque él decidió entregar la mitad de sus bienes y restituir a todo a quien él ha defraudado. Verdadero arrepentimiento, verdadera conversión, verdadero arrepentimiento. Las riquezas espirituales son más importantes que las materiales. Eso es lo que aprendió este joven, este hombre llamado Zaqueo. Él aprendió que lo más importante son las riquezas espirituales y no las materiales. ¿Recuerda usted la historia del fariseo y el publicano ahí en Lucas capítulo 18? Jesús condenó la religiosidad porque este hombre alardeaba en sus oraciones que él daba diezmos de todo. Imagínese aquí a un hermano orar y decir: Señor, gracias porque yo diezmo de mi trabajo, diezmo de todo, diezmo acá, diezmo... No, eso no se hace. ¿Recuerda usted la parábola de las 10 minas? Lucas capítulo 19. Y la de los talentos ahí en Mateo capítulo 25. Del versículo 14 en adelante nos presenta a unos siervos a los que se les confió ciertos bienes, dinero. Y después de un tiempo estos fueron llamados a dar cuentas a su Señor, a quien les dio el dinero. Pero si usted lee con atención, la forma en que lo hicieron, la forma en que ellos administraron el dinero que se les dio, determinó su recompensa que recibieron. Es decir, la manera en que ellos administraron su dinero determinó la recompensa que recibieron. Interesante, ¿cómo manejo yo el dinero? ¿Cómo manejo yo los bienes que el Señor me da? El Señor Jesús enseñó ahí en Lucas capítulo 14, versículo 33, que nadie puede ser su discípulo a menos que renunciara a todo lo que usted posee. Directo, claro, literal. De hecho, el Señor Jesucristo exhortó a sus discípulos a hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque es ahí donde los tesoros no se corrompen, no se dañan, no se pudren. Mateo capítulo 6 y versículo 20. Si me acompaña. Podemos leer desde el versículo 19, dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Sabe qué quiere decir acá esto? Mire, todo, escuche bien, todo lo que usted tenga, acá en este planeta, en esta tierra, en su tiempo de vida, todo lo que usted tenga, todo lo material que usted tenga, yo no sé cuántas casas tiene, yo no sé cuántas fincas tiene, yo no sé cuántos carros tiene, yo no sé cuánta ropa tiene, yo no sé cuánto usted tiene. Pero déjeme decirle, todo lo que usted tenga materialmente aquí se acaba, se va a acabar, va a envejecer, va a caerse, va a romperse, le van a robar, todo lo que usted tenga, no es para siempre. El énfasis es hacer tesoros en el cielo, porque es ahí donde no hay ladrones, es ahí donde los tesoros que usted hace no se acaban, nadie les puede robar, nadie les puede quitar, no envejecen. Porque donde está vuestro tesoro, versículo 21, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está su corazón? Si ve, Dios se preocupa de su corazón. Si su corazón está aquí en la tierra con las cosas materiales, arrepiéntase. Si su corazón está arriba en el cielo, gloria a Dios por ello. Haga tesoros ahí en el cielo. ¿Por qué todo esto, hermanos? ¿Por qué todo esto? La razón es muy simple. Porque el dinero resulta tan crucial para Jesús. ¿Por qué? Es porque en todas las épocas y en todas las culturas el dinero ha representado la alternativa a Dios en nuestros corazones. Y usted como creyente es muy fácil, es casi imperceptible, no se da cuenta, pero al final el dinero termina siendo su Señor en su corazón y el Señor Jesucristo queda a un lado.
El dinero es la mejor alternativa a Dios en nuestro corazón. Y eso usted tiene que reflexionar mucho en su vida. Eso usted tiene que hacer una retrospectiva de su vida espiritual. Lucas capítulo 16 y versículo 13 dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o menospreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. No se puede, amados hermanos. Así que con esta introducción un poco larga, volvamos acá a Marcos capítulo 12, versículo 41. Mire, toda nuestra vida como creyentes, estamos hablando en términos cristianos, en términos bíblicos, en términos de creer en el Señor Jesucristo. Entonces, debemos de entender que toda nuestra vida como creyentes se dirige o se rige por una sola norma. ¿Cuál es esa? Una por sobre todas las cosas. Nuestra vida cristiana se dirige por una sola norma. ¿Cuál es? Que nuestro Dios sea glorificado en todo. Es decir, todo lo que usted hace en la iglesia, en su trabajo, en el bus, donde usted quiera que vaya, si usted es verdaderamente un creyente y si el Señor Jesucristo es el Señor de su vida, todo lo que usted hace tiene que tener un solo objetivo, tiene que ser dirigido en base a una sola opción. ¿Cuál es? Que Dios sea glorificado. La misma palabra de Dios nos anima a esforzarnos y a perseverar y alcanzar este fin. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 31 dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sabe? Todo para la gloria de Dios, todo, absolutamente todo lo que usted hace tiene que hacerlo como para la gloria de Dios. Y los diezmos y las ofrendas no son la excepción. Los diezmos y las ofrendas entran en ese grupo, todo. No son excluidos, son incluidos tácitamente. Nuestras ofrendas deben de glorificar a Dios. Acompáñeme a Génesis capítulo 4, por favor. Génesis capítulo 4 y versículo 4. Mire lo que dice ahí. Y Abel trajo también de los primeros, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Sí ve? Dios fue glorificado. ¿Por qué? Porque Abel trajo lo mejor que él tenía. Lo mejor. Él no puso lo sobrante. Él no puso lo que le quedaba. Él no dijo, bueno, pongamos nomás este poquito. No, él puso lo mejor. Más adelante en Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21. Dice así: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto, ofrenda. ¿En dónde? En el altar. Y percibió Jehová olor grato. ¿Sí ve? Fue glorificado Dios con la ofrenda que hizo Noé. Fue glorificado. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Que a la luz de toda la Biblia debemos de considerar la importancia que tienen nuestras ofrendas como un medio de expresar gratitud, agradecimiento y adoración por lo que Dios nos da. Pero sobre todo debemos de meditar en la importancia que nuestras ofrendas tienen para nuestro Señor. El Señor se preocupa por sus ofrendas, por sus diezmos. Y por su obra. De hecho, el Señor Jesucristo,
Él es en sí mismo una ofrenda redentora para usted y para mí. Él se dio a sí mismo. Él dio todo para que usted y yo seamos salvos. Esto puede leerlo usted ahí en Hebreos capítulo 10. Todo el capítulo habla de esa ofrenda del cielo enviada para morir por usted y por mí. Entonces, con esto en mente vamos a ver el primer punto hoy día. Versículo 41, ahí en el capítulo 12 de Marcos, mire lo que dice ahí. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Sí ve? Dice ahí claramente que Jesús, estando sentado delante del arca de la ofrenda, miraba. Jesucristo miraba. Primer punto, el Señor Jesús observa lo que ofrendamos. El Señor, escuche bien, el Señor Jesucristo observa su ofrenda. El Señor Jesucristo observa lo que ofrendamos. Notemos ahí que en este pasaje nos sugiere que el Señor Jesucristo está observando específicamente la cantidad de las ofrendas. Él está observando específicamente cuánto ponen cada uno del que se acerca. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Señor Jesucristo se da cuenta que había ricos que echaban mucho y obviamente había personas que echaban poco. Un ejemplo de eso, ¿cuál es? Esta mujer viuda. ¿Por qué? Porque echó solamente 2 monedas. El Señor Jesucristo se da cuenta. Él observa lo que usted ofrenda. Dice el Señor Jesucristo que vio a una viuda y depositó solamente 2 monedas. Las más pequeñas, como por decirlo aquí, 2 peniques. 2 peniques, ¿sabe? No es nada. Me llama la atención acá en este texto el por qué el Señor Jesucristo se sentó frente al arca de las ofrendas. ¿Coincidencia? No. ¿Intencionalidad? Toda. Realmente el Señor, claro, se interesa en observar lo que usted y yo ofrendamos. ¿Cree usted que el Señor toma en cuenta la cantidad que usted diezma y ofrenda? La respuesta es sí. Es un rotundo sí. Y claro, lo cierto es que sí. Él ve lo que usted y yo ofrendamos para su obra. Y no solamente eso, sino que también lo evalúa. ¿Cómo sabemos eso? El Señor Jesucristo dice que había ricos que echaron mucho. Y había una mujer viuda que echó poco. Evalúa. Dice que estos ricos echaron de lo que les sobraba. Evalúa. Sin embargo, la mujer viuda y pobre echó todo lo que de su sustento. Evalúa. Y déjeme decirle, el momento en que usted se acerca y usted da su diezmo y su ofrenda, el Señor está viendo cómo usted ofrenda. Y le está evaluando su ofrenda. Está evaluando, está observando y evaluando. Él considera la relación que usted tiene con Él. Toma muy en cuenta su ofrenda, le asigna una calificación. Y le da un alto valor espiritual. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Señor Jesucristo minimiza lo que los ricos echaron. Echaron de lo que les sobró. Pero esta mujer echó todo. Le da un valor espiritual. Y si esto es verdad, y de verdad que lo es, si el Señor observa y estima nuestra ofrenda, entonces, ¿qué calificación le dará el Señor a su ofrenda? ¿Buena, mala, regular o excelente? ¿Qué calificación cree usted que el Señor le da a su ofrenda? Miren, Mateo capítulo 25 y versículo 26. Estamos en la parábola de los talentos. ¿Recuerda usted esta parábola? Es muy conocida. El Señor Jesucristo les da cierta cantidad a ciertos siervos y les dice, ok, produzcan, póngale ahí en el banco para que crezca, siga
produciendo. Y ahí en el versículo 25, 26, dice, porque ya el Señor le pide cuentas, versículo 26 del capítulo 25 dice así de Mateo, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? ¿Solamente guardando en el banco, ahí en el bolsillo, debajo del colchón? Estamos haciendo eso. Mire, observe el versículo 21 del capítulo 25 de Mateo. Mire, y su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Seguramente esa persona supo invertir lo que Dios le dio. Supo hacer más ganancia de lo que Dios le dio. ¿Con cuál se identifica usted? Esa es la pregunta de hoy día. Si nuestro Señor Jesucristo observa lo que ofrendamos, si damos a Dios lo que es de Dios, Él está observando eso. Él observa si entregamos lo que le corresponde en sus diezmos, en sus ofrendas. Él está observando eso. O si estamos sustrayendo de ello para cubrir alguna necesidad personal o familiar o lo que sea. Él está observando todo eso. Él observa su argumento que usted tiene al momento de observar y la cantidad que usted da para ofrendar. Él está observando. No hay una sola cosa que usted dé para el Señor que Él no registre de forma meticulosa y detallada. ¿Cómo sabemos esto? Hay un ejemplo muy claro. Cuando, por ejemplo, leemos el capítulo 7 del libro de Números, espero que lo haya leído en casa, entenderá, de no va a estar volando usted sin saber de qué estoy hablando. El capítulo 7 del libro de Números, de hecho, es el capítulo más largo del Pentateuco y es ahí donde se detallan cosa por cosa, aspecto por aspecto, lo que los príncipes de Israel dieron para la dedicación del altar del holocausto. Ellos ofrendaron para dedicar a la obra del Señor. Y en estos 89 versículos de este capítulo se narran las ofrendas específicamente de cada uno de ellos por persona, por familia. Parece tedioso leerlo, pero nos enseña que es así. Es decir, Dios registra cuánto estamos dando. Nuestro Señor observa qué estamos ofrendando. Segundo punto. Acompáñeme de vuelta al versículo 42 del capítulo 12 de Marcos. Dice así, versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. O sea, lo más mínimo. No solo ve lo que ofrendamos, sino también, como segundo punto, nuestro Señor Jesucristo observa cómo ofrendamos. Es decir, la calidad de nuestra vida al ofrendar. La forma, el espíritu, el corazón con que nos acercamos a ofrendar, con que usted da. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el Señor mira la ofrenda, sino también el Señor mira al ofrendante. Dios no solamente tiene en cuenta las ofrendas, sino más que eso, Dios tiene en cuenta a la persona que está ofrendando. Acompáñame a Génesis de vuelta, capítulo 4 y versículo 4. Dice así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo acá? Observe el versículo 5. Pero miró
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es decir, que Dios, el Señor, no solamente toma en cuenta la ofrenda, sino también a la persona que ofrenda. Miró con agrado ¿a quién? A Abel, pero no miró con agrado a Caín. Interesante. La Biblia hace una distinción muy clara entre la ofrenda y el ofrendante. Quizá la ofrenda de Caín era buena, cuantiosa, grande, excelente, pero la calidad de vida del ofrendante no era la mejor. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 12 dice así: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El Señor no solamente observa lo que ofrendamos, sino también observa cómo ofrendamos. ¿Cuál es su corazón al ofrendar? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su relación con el Señor al momento de ofrendar? ¿Qué hay más en su corazón que está pesando en su vida? ¿El amor al dinero o la obediencia al Señor Jesucristo? Nuestra ofrenda, para que sea aceptable al Señor, necesita ser respaldada por un corazón y una vida llena de calidad espiritual. Mire, usted puede ofrendar muchísimo dinero, pero si en su corazón hay pecado, si en su corazón está el amor a las cosas materiales, si en su corazón no está el Señor como su Señor, esa ofrenda no vale. Usted puede estar ofrendando, diezmando como Caín, muchísimo, exuberante, bueno, pero Dios mira su corazón. Los argumentos que usted tiene en su corazón. Acá se roban la plata, el pastor no trabaja, pues no le demos, démosle solo esto nomás, ofrendemos esto nomás. No, el Señor mira su corazón. Cuán mezquino es usted en su corazón. Cuánto ignora usted de la palabra de Dios en este tema, en su corazón. El Señor mira todo esto. Debe de haber una buena calidad espiritual, una relación con Dios. Y es que solo Dios escudriña nuestro corazón y sabe si estamos dando con tristeza, sabe si estamos dando con mezquindad, sabe si estamos dando por necesidad, sabe si estamos dando medido. Él sabe todo en nuestro corazón. ¿Recuerda la escena que estamos acá en Marcos? Él ve el corazón de los hombres ricos que echaban de lo que les sobraba, pero también Él ve el corazón de esta mujer que dio todo de su sustento, toda su vida prácticamente. El pastor Fred Lofton Jr., en un sermón muy interesante, el título de hecho es interesantísimo del sermón de este pastor, él lo tituló así: El alto costo de no ofrendar, un sermón justamente sacado del libro de los Hechos, capítulo 5. Usted conoce esa historia, Ananías y Zafira, ¿verdad? Expone justamente esto de lo que estamos hablando, el alto costo por no ofrendar con un corazón que le agrada a Dios. Ellos, Ananías y Zafira, pagaron un altísimo costo por ofrendar sin una calidad de vida espiritual correcta. Ellos ofrendaron, sí, pero no lo hicieron con un corazón dadivoso. Ellos ofrendaron con un corazón permeado por la envidia y el egoísmo y la avaricia y la mezquindad. De hecho, eso les llevó a mentir y a engañar. Ellos perdieron el gozo de ser amigos libres con toda la congregación. Perdieron su integridad delante de Dios. Perdieron el privilegio de contribuir para la causa y la expansión del reino de Dios. Y sobre todas las cosas,
perdieron su vida. Por esto es mucho mejor dar a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Jeremías 17:10 dice así: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de ¿qué? De sus obras. Dios observa cómo ofrendamos. Dios observa lo que ofrendamos. Es verdad que nuestras ofrendas deben de ser secretas, hasta el punto de que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace nuestra mano derecha, ¿verdad? Mateo capítulo 6, versículo 33, versículo 3. Sin embargo, debemos de ser conscientes de que Dios siempre está mirando lo que ofrendamos y cómo ofrendamos. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha hablado hoy día, y espero que el Señor haya hablado a su corazón. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque sabemos que toda buena dádiva proviene de los cielos, como dice tu palabra, Señor. Queremos, Señor, agradecerte, Señor, por la vida que tú nos das, por las provisiones que tú nos das todos los días, la fuerza, la salud para ir a trabajar, el trabajo donde trabajamos. Señor, te pedimos que pongas en nuestro corazón un corazón dadivoso, Señor, sabiendo que todo lo que tenemos es gracias a ti. Señor, que cuando ofrendamos, Señor, sepamos que lo hacemos en agradecimiento para ti, con gozo, con alegría, sabiendo que tú nos has provisto de todo lo que necesitamos, Señor. Te agradecemos, amado Padre, por todo lo que tú nos das, y de lo que tú nos das, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga.